Claro, la otra versión es que estemos hablando de disidencia controlada. Ya hemos explicado al principio qué es este concepto de disidencia controlada, ¿no? Es aparente disidencia que teatraliza esa posición de disidencia cuando en realidad está respondiendo a los mismos objetivos de los grandes poderes, digamos, o de los poderes tradicionales, aunque se presenta como enemigo de los mismos, ¿no? Eso sería el concepto de disidencia controlada, ¿no? Bueno, algunos datos para pensar que Trump o el trumpismo responde a ese concepto de disidencia controlada. Por ejemplo, bueno, pues numerosos nombramientos en su administración claramente relacionados con los grandes poderes económicos e incluso en el ámbito geopolítico con auténticos halcones en política exterior, como el caso de Pompeo o Bolton, de los que luego vamos a hablar. Una dependencia muy importante en su base de votantes y de apoyos con respecto a lobbies oligárquicos como el lobby de apoyo a Israel o los lobbies evangélicos, que son también en política exterior, sabemos, tremendamente radicales, ¿no? Su agresividad contra China. Dicen, bueno, ¿cómo cuadra esa agresividad contra China en un contexto en el que estoy diciendo que voy a dejar de ser policía del mundo y concentrarme en reconstruir América? Bueno, puede cuadrar si estamos hablando estrictamente de una agresividad económica, ¿no? Es cierto que ese proceso de globalización se ha gestionado en interés de las multinacionales que han hecho muchísimo dinero gracias a ese proceso, pero que ha debilitado extraordinariamente a Estados Unidos. Ha hecho un gran daño a Estados Unidos a través de una enorme desindustrialización, ¿no? Entonces, en ese contexto puede tener lógica decir, bueno, yo voy a corregir progresivamente ese proceso, incluso pactándolo con China, ¿no? Pero esto, sin que esto me lleve, por ejemplo, a una guerra con China, ¿no? Pero claro, la agresividad constante, incluso verbal, contra China no cuadra con esa estrategia de decir, bueno, vamos a corregir esto de una forma civilizada, ¿no? Trump parecía intentar hacerlo de forma repentina, de forma muy agresiva, de forma radical, ¿no? También su agresividad contra Irán, ¿no? Que llegó incluso al asesinato, ¿no? De Soleimani, ¿no? De este líder militar iraní, que, bueno, algo que estuvo a punto quizás de provocar una gran guerra, ¿no? Porque esto no lo hemos mencionado, pero como argumento a favor de la mitificación de Trump, un argumento fundamental desde el punto de vista internacional y un argumento objetivo es que es, creo que el primer presidente, no sé si en 100 años, ¿no?, de Estados Unidos que no provocó una guerra, independientemente de que si iniciara conflictos de otro tipo, que fuese muy agresivo contra Irán, ya digo, en Siria, muy partidario de Israel, etcétera, pero la realidad es que no provocó ninguna guerra y eso es un dato objetivo a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, sus partidarios dicen que esos gestos agresivos fueron, al contrario, necesarios para, de alguna forma, canalizar la agresividad del establishment norteamericano y evitando que se desencadenaran guerras, ¿no? Entonces, bueno, que era una forma muy peculiar del propio Donald Trump de canalizar esos procesos a la vez que evitaba entrar en conflictos bélicos, ¿no? Bueno, pero de hecho, si teníamos nos encontramos con esa clara agresividad contra China, clara agresividad contra Irán, esa complicidad con Israel, que es un elemento muy preocupante cara al futuro también, especialmente en la situación actual. Y luego tenemos un nuevo vicepresidente, Vance, que tradicionalmente, tú has hecho referencia a unas declaraciones inmediatas, pero que tradicionalmente ha defendido posiciones muy pro-Israel y muy anti-China y haciendo referencia constantemente cuando defiende una estabilización, una finalización del conflicto en Ucrania y una estabilización de las relaciones con Rusia, y siempre dice, para concentrarnos en nuestro enemigo que es China. Y claro, eso es realmente preocupante, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, por ejemplo, ya lo hemos comentado muy claramente. Mike Pompeo, ¿no?, secretario de Estado entre el 18 y el 20,
director de la CIA el 17-18. Un claro halcón en el ámbito de las políticas internacionales y, sobre todo, mucho más claramente, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional 18-19, un claro referente del bloque neoconservadores que estuvieron muy cerca de la presidencia de George Bush, muy cerca de esas estrategias de ir destruyendo a los países musulmanes uno tras otro. Luego, más tarde, fue crítico de Trump, pero también es cierto que Donald Trump le nombró, ¿no? Luego tuvieron enfrentamientos, pero Donald Trump le nombró como consejero de Seguridad Nacional, sabiendo perfectamente quién era, cómo era, a qué intereses respondía y qué estrategia seguía, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, también, pues bueno, constantemente haciendo referencia a que nos vamos de Siria, fue muy criticado por anunciar pero la verdad es que Estados Unidos no se fue de Siria, ¿no? Anunciaron que se iban, pero Estados Unidos no se va, ¿no? Bueno, refleja esas contradicciones constantes, ¿no? Y luego hay otra línea de pensamiento que nos puede generar sospechas sobre la trayectoria y el verdadero papel del trumpismo, ¿no? Que es esa estrategia tradicional de Kaczynski y de Kissinger de que contra los dos no podemos, es decir, contra Rusia y contra China a la vez no podemos. Luego, un eje central de nuestra estrategia internacional tiene que ser neutralizar a Rusia mientras apartamos a China o neutralizar a China mientras apartamos a Rusia. Entonces, claro, de alguna forma esto podría explicar un cierto reparto de papeles en los últimos años entre demócratas y republicanos para atacar, como decimos ahí, de forma separada, pero coordinada a Rusia y a China, ¿no? Algo que tendría relación con esa relación muy buena, aparentemente, entre Kissinger y Donald Trump. Bueno, Kissinger era un activo muy claramente relacionado con los Rockefeller, con una parte central del poder corporativo de Estados Unidos. Bueno, esto podría explicar, aunque fuese de una forma bastante extraña, ¿no? Porque, claro, no se aborda una estrategia contra un país tan importante como Rusia para abandonar esa estrategia 4 años después y de forma repentina. Y al contrario, tampoco tendría eso mucha lógica hacer eso contra China. Pero también es cierto que si vemos lo que ha pasado en las 2 últimas administraciones, en realidad Donald Trump no suprimió, durante la presidencia de Donald, no se suprimieron las sanciones contra Rusia. Se tranquilizó de alguna forma la relación con Rusia, se establecieron buenas relaciones personales entre Donald Trump y Putin, pero no desaparecieron esas estrategias de fondo, ¿no? Y con respecto a China podemos decir algo similar, ¿no? A la aparente agresividad tan directa de Donald Trump contra China pasó quizás a un segundo plano con la administración demócrata, pero las sanciones contra China se han mantenido y a partir del año 2022 se han reactivado, ¿no? Y además también con una creciente agresividad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es una hipótesis que tendríamos que ir valorando probablemente en el futuro, ¿no? Bueno, podemos hablar en este sentido de cómo ubicamos, para hablar de una noticia de la que todo el mundo está hablando estos días, ¿no? El atentado contra Trump, ¿no? Bueno, sin entrar en detalles, ¿no? Porque esto ya se ha abordado en otros programas, en otros vídeos, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos, como decía ahí el periódico El País de Uruguay, dice, fallas, contradicciones y versiones encontradas que crean constantes dudas, como ha sucedido en otros atentados contra líderes políticos en Estados Unidos, ¿no? Unas dudas de todo tipo sobre la versión policial con respecto a lo que ha sucedido, incluso una muy reciente, ¿no? El asesino, ¿no? El autor del intento de asesinato, ¿no? Más bien, fue rechazado del club de armas de su escuela, ¿no? Porque era un mal tirador, ¿no? Es decir, era un chaval de 20 años, un mal tirador, y esto no encaja
con lo que se detecta en el escenario del crimen. Por eso esto lleva a pensar, bueno, a ver si, como en otros atentados contra líderes políticos, a ver si luego nos encontramos con que había más de un tirador. Pero bueno, lo que sí parece claro es que podemos hablar otra vez, muy probablemente, de una escenificación, ¿no? El atentado contra Trump parece claro que responde a un contexto de escenificación. Lo que pasa es que puede responder a una escenificación con el objetivo de matar a Trump o una escenificación para asegurar la victoria de Trump. En principio, si empezamos a pensar en posibles conspiraciones detrás del atentado, lo cierto es que podríamos pensar en las dos escenificaciones, ¿no? Es automático cuando se levanta cómo extiende su puño, y eso es imponente, más con el público ahí cercano. Es inminente pensar, yo siempre lo pensé, desde que pasó esto, tenemos un candidato senil y otro candidato que vivió, tuvo suerte, vaya uno a saber qué pasó, pero se levantó imponentemente. Claro, si estuviéramos pensando en que realmente esos poderes corporativos están gestionando en función de sus intereses la alternancia entre demócratas y republicanos, pues esto podría explicar tanto esa mitificación efectivamente de Donald Trump en este momento como esa absolutamente increíble gestión de las candidaturas por parte de los demócratas. Una gestión absurda del conjunto del periodo de Joe Biden, que no tenía ningún sentido que hubiera sido candidato hace 4 años, que debía haber sido relevado a los 3 meses y esto era lo que se esperaba, ¿no? A los 3 meses de iniciar su mandato, al contrario, se le ha mantenido y ahora es absolutamente absurdo que siga siendo el candidato, que se le mantenga como candidato, pero viendo los precedentes de estos años, pues es perfectamente posible que lo sea, ¿no? Bien. Bueno, tenemos ahí este nombramiento de Vance como candidato a vicepresidencia, ¿no? Bueno, esto supone en sí mismo un reforzamiento de Trump, porque frente a ese Trump que en las anteriores elecciones tuvo que nombrar a vicepresidentes de otra línea para asegurar ese apoyo de un partido republicano con el que no contaba, ahora parece que claramente controla el partido republicano y ha nombrado a una persona muy de su línea, no de la línea, vamos a decir, del partido republicano tradicional que él no controlaba, ¿no? Entonces, esto transmite mucha seguridad de Donald Trump en que ahora no necesita por qué congraciarse, con esos otros sectores, pero, bueno, desde un punto de vista internacional, a Vance lo podemos considerar como muy cercano a las líneas de Trump, muy favorable hacia cerrar el conflicto en Ucrania mediante un acuerdo con Rusia, cortando las ayudas a Ucrania, etcétera. Esto sería en principio positivo, pero esos comentarios repetidos durante estos años de que hay que cerrar el conflicto en Ucrania para concentrarse en nuestro verdadero enemigo, que es China, pues no nos dejan en absoluto tranquilos, porque estaría ahondando en esa concepción de una candidatura de Trump que responde a esa alternancia, ¿no?, que comentábamos antes. Perdón que te interrumpa, Adrián. Ahí también le quiero decir a los espectadores, ayer Santiago Martínez hizo un video particular, todo el video es analizando la historia de Vance, si quieren pasarse a analizar, dice sí, lo mismo que dijiste vos en gran medida, tiene un heredero, sigue su línea, lo apoya, tienen un sólido vicepresidente. O sea que sí, desde el lado republicano sigue teniendo mucha fuerza e imponencia esas candidaturas. Sí, efectivamente es alguien que refuerza radicalmente el propio posicionamiento de Trump, que nos revela también mucha seguridad en el propio Trump y en su triunfo electoral. No ha pensado en alguien que le congracie con otros sectores y vamos a ver en la práctica esto qué significa desde el punto de vista internacional, que es para nosotros y para el conjunto del mundo seguramente lo más importante, ¿no? Bien, bueno, hemos llegado a la hora. ¿Qué podemos decir sobre esto? Yo creo que hay que mantener todas estas ideas encima de la mesa
estas dudas de fondo encima de la mesa y no partir de prejuicios en base a ninguno de los tres conceptos, ¿no? Hay que mantenerse abiertos frente a una figura como la de Trump, que ha sido y sigue siendo extraordinariamente contradictoria, y ver, eso sí, muy detenidamente, no solo sus declaraciones durante estos meses de la campaña, porque pueden seguir siendo perfectamente contradictorias, hay que fijarse en los hechos. Si gana efectivamente las elecciones, como parece, a partir del mes de enero, qué decisiones empieza a tomar con respecto a Rusia, con respecto al conflicto en Ucrania, con respecto a China, con respecto al conflicto en Oriente Medio. Claro, el conflicto en Oriente Medio, ese posicionamiento a favor de Israel es mucho más comprometido ahora, porque además, no solo porque hay un conflicto abierto, sino porque las distintas fuerzas como los palestinos o Irán tienen ahora un posicionamiento mucho más engarzado claramente con los BRICS, con los países emergentes. Entonces, no va a ser imposible que Estados Unidos intente aplicar de forma clara esa estrategia de tranquilidad con Rusia mientras me enfrento con China, porque esa alianza estratégica entre Rusia y China es más clara que nunca. Esa comunidad de intereses, esa seguridad por parte de Rusia de que si permito que sometan a China, yo voy a ser el siguiente, o por parte de China de que si permito que sometan a Rusia, yo voy a ser el siguiente, ¿no? Es una alianza estratégica tan clara y tan férrea que va a hacer imposible que esa posible estrategia de las élites corporativas avance en esa dirección. Otra cosa es que un candidato Trump intente jugar con esa dialéctica, aunque luego sepa que, llegado a la vicepresidencia, una cosa es que aborde estrategias de guerra comercial con China, pero en el ámbito geopolítico tendrá necesariamente que someterse a ese avance hacia un mundo multipolar que exige, eso sí, y que le permite ser coherente con esa estrategia que él marcaba desde el principio de America First. Nos olvidamos de ser policía del mundo y vamos a concentrarnos en reconstruir Estados Unidos. Bien, pues si te parece, Lautaro, lo dejamos aquí. Bueno, los que nos oís, gracias por haber estado con nosotros, gracias por supuesto a Lautaro, dejarnos propuestas, comentarios, preguntas, que las vamos a ir atendiendo, ya sabéis, en esos vídeos de preguntas y respuestas que no están en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis fácilmente en YouTube. Pues nada más, ya sabéis que vamos a estar con vosotros los jueves por la tarde o por la noche a las 9 de la noche, hora Madrid. ¿Vale? Lautaro, pues sin más. Nada, para decirles, por favor, recuerden, like, compartir, suscríbanse. Estamos a nada, creo, a 50 suscriptores de los 18.000. Como siempre, agradecido por tu invitación, Adrián, y por excelente exposición. Muy bien, gracias a todos. Un saludo.